Ahí puse a grabar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Todo bien? Bueno, la idea de hoy era ver el práctico número 7 de flexión pura y simple, que lo tengo ahí, que lo están viendo, no sé si se ve bien, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, esto me parece que se los presentaron el miércoles, ¿no? ¿Alguno empezó a plantear alguno de los ejercicios que tienen ahí en el práctico para resolver? Hola, profe. Yo sinceramente no, todavía estoy con el TP anterior. Está bien, bueno. Bueno, la idea de hoy era comentarles un poco un ejercicio que quedó como no acorde al título del práctico. Ahora vamos a ver por qué, digamos. Entonces la idea era un poco ayudarlas. Tenían el primer ejercicio donde tienen un tubo de sección circular y uno rectangular, ambos dos huecos, con un momento flector en la punta. Bueno, ahí ese me imagino que es el más sencillo que tienen. Y si se fijan, la línea de fuerza o la línea que contiene el momento está contenida en uno de los ejes principales de inercia de los perfiles. El problema que tenemos en el ejercicio 2, particularmente en el 2.2, perdón, es que eso no ocurre, porque ustedes tienen cargas tanto en el plano XY y en el plano XZ. Eso va a provocar que la línea de fuerza no coincida no coincida con los ejes principales de inercia, por lo cual no van a tener flexión simple, sino que van a tener flexión compuesta o desviada. Entonces la idea del ejercicio es ayudarlos, porque esto lo van a ver el lunes. Pero bueno, sería como un repaso anticipado para que lo puedan resolver, porque si no van a llegar a un punto donde no van a saber qué hacer con el ejercicio. Entonces, de eso se trata el inicio de ahora, de este ejemplo. Digamos. Ahora yo voy a checar un poco esto de acá. Un segundo. Bueno, entonces tienen una viga empotrada, en voladizo, con una carga distribuida en toda su longitud de 0,5 toneladas por metro y una carga puntual en el extremo de la viga de 1 tonelada. El ejercicio les plantea que el perfil utilizado en esta barra es un IPN 80. ¿Está bien? Entonces, básicamente, lo primero, que es lo que ustedes vieron en la primera parte de la materia, es determinar las reacciones de vínculo y graficar los diagramas de esfuerzos característicos. Para ello, planteé el esquema de cuerpo libre y coloqué la terna global, donde el eje X se mete dentro de la barra, el eje Y va perpendicular y el Z saliente. Si miramos la distribución de cargas, no se ve muy bien por el escaneo, pero ustedes espero que me entiendan, la carga distribuida, que es esta carga, está contenida en el plano XY, y la fuerza en el extremo B, la carga puntual, está contenida en el plano XZ. ¿Está bien? Entonces, para encontrar las reacciones de vínculo, como les dije, planteamos la terna global en el punto A, en el extremo empotrado, y comenzamos a plantear las ecuaciones de equilibrio estático, es decir, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en I. Vamos a encontrar que solamente la reacción en I tiene que equilibrar la carga distribuida, es decir, que R va a ser igual a Q por L, igual a 1 tonelada. La sumatoria de fuerzas en Z, digamos, tienen que equilibrar la carga puntual, es decir, que RZ va a ser igual a P, que en este caso es igual a 1 tonelada, y para encontrar los momentos de empotramiento lo vamos a hacer en dos planos. En el plano XY, la carga que está generando un momento flector, va a ser la carga distribuida. Entonces, si de acuerdo a la convención de signos, el momento en el empotramiento va a ser positivo y la carga va a generar un momento negativo. Es decir, que si planteamos la sumatoria igual a 0, le queda de esta forma la expresión, donde el momento en el empotramiento A respecto del eje Z va a ser Q por L cuadrado sobre 2. Eso le da un tonelamiento. Ahora, si van al plano ZX, pueden hacer el mismo equilibrio, donde P por L menos el momento en A en el empotramiento respecto al eje Y va a ser igual a 0, y despejando el momento les queda que es igual a P por L.
esto les da que el momento en A respecto al eje Y es igual a 2 tonelómetros. ¿Me escuchan bien? Porque a mí me pareció un cartel que no tenía buena conexión. Sí, se escucha Sí, bien. profe, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos para adelante entonces. Entonces, como ven, el esquema de la obtención de las reacciones es sencillo, por ser una viga empotrada, digamos, con dos cargas nada más en planos diferentes, pero bueno, en el esquema de cuerpo libre planteé las cargas y las reacciones como la ven en este gráfico a mano alzada. ¿Está bien? En función de los cálculos que realizamos, planteé las reacciones y en los puntos y en las direcciones que corresponden. Con esta información podemos construir nuestros diagramas de esfuerzos característicos. Ustedes bien saben, en este caso, la terna global coincide con la terna local, pero ustedes tienen que recorrer la estructura con la terna local para poder así graficar los diagramas de esfuerzos característicos con los signos correspondientes de acuerdo a la convención que están utilizando acá en la materia. ¿Bien? Entonces, con esto construir el momento flector. Yo hice un esquema tridimensional, ustedes lo pueden llevar al plano, a mí me resulta más fácil por el esquema. Entonces, el momento en Z negativo vale 1 tonelómetro, el momento en Y positivo vale 2 tonelómetros. El momento en Z, acuérdense que ustedes tienen este valor como cálculo, que es equivalente a la reacción. Después deberán tener una línea recta entre el punto superior y el inferior, es decir, donde el momento vale nulo, y tienen que colgar la parábola, eso acuérdense bien. Tienen que poner Q por L cuadrado sobre 8, y eso le da 0,25 tonelómetros. Perdón. De este punto cuelgan la parábola y la pueden trazar. Eso es importante porque en algunas vigas largas, si no hacen eso, en este caso toda la barra tiene el momento negativo, pero en algunos otros casos esta pancita puede quedar por debajo de la barra y pueden tener un momento negativo, positivo en algún tramo de la barra, con lo cual las consideraciones cambian, digamos. Lo mismo con el esfuerzo de corte, tracé los diagramas en cada uno de los planos considerados. Tenemos corte en Z, vale 1 tonelada, es negativo, y el corte en Y también es negativo y vale 1 tonelada. En el caso del corte en Z, como está producido por una carga puntual, es constante, y el corte en Y, como deriva de una carga distribuida, es lineal. Si se acuerdan ustedes bien, acá hay relaciones diferenciales que tienen que verificar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Otra cosa importante, no tenemos normal en la barra. No hay ninguna fuerza que produzca tensión normal en nuestra estructura. Entonces, en función de haber resuelto los diagramas de esfuerzo, de encontrar las reacciones y con ello encontrar los diagramas de esfuerzo característicos, vamos a determinar cuáles son las tensiones normales máximas, las vamos a calcular y las vamos a graficar. ¿Está bien? Entonces, nos dicen que tenemos un IPN 80, entonces para ello tendremos que ir yo tengo las tablas estas de Asindar, ustedes lo pueden bajar como el libro amarillo, lo pueden buscar así, ponen el libro amarillo Asindar y le va a tirar una serie de tablas que utiliza la fábrica o de todos los productos que tienen, ¿está bien? Uno de ellos es el IPN 180. El perfil WTO o IPN. En nuestro caso tenemos que elegir el IPN 80, ¿está bien? Yo transcribí estos datos a mi hoja, digamos, y son los siguientes. Acá, si se fijan en la tabla, usa otra convención de los ejes, que esto también Juan Pablo se los comentó en una de las clases anteriores que tuvimos, creo que fue la de Pandeo, fue el otro viernes. Entonces, tienen que tener en cuenta, porque nosotros, si dibujamos la sección izquierda, por ejemplo, la terna nos queda Y para arriba y el Z para la izquierda. Entonces, deberemos, digamos, cambiar los signos de los momentos de inercia para no perdernos, los subíndices, perdón. Entonces el IX para nosotros va a ser IZ y el II sí coincide. ¿Está bien? Eso acuérdense para no confundirse a la hora de sacar las cuentas.
Entonces, la tensión normal, esto lo vieron con Anabel en la teoría, imagínense en la sección izquierda, va a ser igual a sigma xx, va a ser igual a menos el momento en z dividido el momento de inercia sobre el eje z por la distancia y, o sea, de acá para acá arriba, más el momento en y sobre el momento de inercia en y por la distancia z, más una fuerza normal dividido el área. En nuestro ejercicio, el normal es nulo, por lo cual podemos reducir la expresión eliminando, digamos, el efecto de la compresión sobre la barra. ¿Bien? Entonces, imagínense que ahora dibujamos nuevamente la sección izquierda con la terna elegida y graficamos los esfuerzos de flexión que tenemos sobre la barra. Nosotros tenemos, si se recuerdan el gráfico este en 3D, vamos a hacer este, tenemos momento en Z y momento en Y. Entonces, si eso lo trasladamos en proyección a la sección izquierda, el momento en Z era negativo y valía 1 tonelámetro, y el momento en Y es positivo y vale 2 tonelámetros. Si componemos estos dos momentos en un momento M, digamos, trigonométricamente, podemos sacar la cuenta muy fácil, vamos a notar que la línea de fuerza que define este momento no coincide con ninguno de los ejes principales de inercia de la sección. Entonces, en ese caso, ustedes ya no tienen flexión simple, sino tienen flexión oblicua, ¿está bien? Que es más o menos lo que dice este texto. Entonces, esto va a provocar un efecto diferente a los ejemplos que vieron en la teoría. Digamos, creo que Anabel les dio uno de flexión simple. En este van a tener la flexión desviada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si MZ no existiera, al MI estaría contenido en uno de los ejes principales de inercia y eso es flexión simple. Ahora, como está MZ, está esta carga normal que genera otro momento, bueno, el momento contenido en un plano de fuerza, una línea de fuerza, al no coincidir, produce este efecto de flexión oblicua. Para la resolución, básicamente, del problema, vamos a aplicar esta expresión como una superposición de efectos, digamos. Porque si ustedes miran este tramo de la ecuación, sería el caso de flexión simple para el caso de que exista MZ. Y se lo vamos a sumar, en este caso, a otro caso de flexión simple, suponiendo que actúa sobre MI. En este caso, como están los dos conjuntos, trabajando en forma conjunta en la pieza, bueno, vamos a tener la flexión oblicua. Esto creo que se los va a desarrollar Anabel en la teoría, pero hay una forma de determinar, esta sencilla, es determinar el ángulo φ, que es el ángulo de la línea de fuerza con respecto a uno de los ejes principales de inercia, que es tangente de φ es igual al mz sobre mi. Si despejan φ, les da arco tangente a mz sobre mi, y encuentran que φ vale 26,56 grados. Ahora tenemos que encontrar la posición del eje neutro. Si se recuerdan la teoría, es el lugar geométrico donde las tensiones normales son nulas. Eso es muy importante para poder graficar las tensiones en la pieza. ¿Está bien? Y la expresión que permite determinar la ubicación del eje, digamos, del eje neutro es tangente de beta es igual a menos 1 sobre tangente de phi por IZ sobre I sub I. Si despejan beta, es decir, hacen arco tangente, toda esta expresión, bueno, van a encontrar que ese ángulo vale menos 87,69 grados. Es decir que con ese ángulo, pasando por el centro de gravedad de la pieza, pueden ubicar el eje neutro en la sección que está contenida dentro de la sección, y en ese punto geométrico todas las tensiones normales a la pieza van a ser nulas. Entonces, ahora, yo para hacerlo práctico, voy a armar una tabla para poder aplicar la expresión de estas tensiones normales. Dado que
Y y Z las voy a tomar como coordenadas en la resolución de esa ecuación. Es decir, utilizando la sección izquierda de la pieza, voy a definir 4 puntos extremos. El 1, 2, 3 y 4, con sus coordenadas geométricas. Es decir, por ejemplo, el punto 1 va a estar, antes que me olvide, digamos, el perfil es un IPN 80. Tiene 4,2 centímetros de ancho de ala y una altura de 8 centímetros. De ahí viene el 80. El IPN 80 te indica la altura del perfil. Entonces, como nosotros estamos en el centro geométrico de la pieza, el punto 1 va a estar en la coordenada Z a 2,1 y en la coordenada Y a 4. Así pueden recorrer cada uno de los puntos, lo que le va a cambiar, como está es simétrico el problema, le va a cambiar el signo. Por ejemplo, el punto 4 va a estar en menos 2,1 en Z y en menos 4 en Y. ¿Bien? Entonces, con eso, nosotros podemos aplicar o calcular, digamos, aplicando la expresión de la tensión normal, la tensión en cada uno de estos puntos, que serían las tensiones máximas o extremas, digamos, en cada uno de los puntos de las piezas. Después vamos a ver cuál es la máxima y cuál es la mínima. Entonces, sigma x1 va a ser igual a el momento en z con su signo, en nuestro caso es negativo, entonces sería menos, abrimos corchetes y ponemos menos 1000 kilogramos por la distancia en I, que es 4, sobre el momento de inercia respecto del eje Z, que vale 77,8 centímetros a la cuarta. Bueno, acá utilicé esto, la idea sería que la tensión me diera en kilogramos por centímetro cuadrado, entonces, como acá hay un metro dando vuelta, usé 100 dividido un metro. Entonces, esta sería una parte de la expresión. Ahora, si vamos al otro lado, va a ser MI vale 2 tonelámetros o 2000 kilogramos por 2,1, que es el valor que obtenemos de acá, dividido el momento de inercia respecto del eje Y, que vale 6,29 centímetros a la cuarta. Lo mismo, utilizo el 100 sobre un metro, y con eso determino que la tensión normal en el punto 1 de la pieza vale 71.914,04 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora podemos pasar a recorrer el punto 2 del perfil, que sería el extremo, digamos, derecho, el punto más alto del ala, digamos, y aplicando la misma ecuación, digamos, solamente ahora cambiando los valores de las coordenadas, porque el resto es lo mismo. Es decir, que en este punto, este valor de acá, que sería I, vale 4, y en este, que es Z, vale menos 2,1. Al hacer esa cuenta, nos da que la tensión normal en el punto 2 es menos 61.631,27 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué le indica el signo? Digamos, una tensión positiva está asociada a que la pieza está traccionada, y una tensión negativa les da la idea que la pieza está comprimida. Si se fijan, el momento gira en este eje. Perdón, así. Así. Entonces, en este punto lo está traccionando la pieza y en este punto la está apretando. Es difícil de explicarles acá, pero ahora yo después voy a tratar les voy a mostrar este modelo con un software, y vamos a tratar de ver cómo se deforma la pieza para que ustedes lo entiendan. Pero básicamente hay una parte que se tracciona, por eso la tensión es positiva, y una parte que se comprime. En los puntos 3 y 4 se puede hacer de la misma forma y podemos calcular esos valores. Entonces, si ustedes se fijan, como el acero, la tensión, digamos, la tensión de trabajo a compresión y a tracción es la misma, digamos, y ustedes le marcan que el perfil es un IPN 80, el tipo de acero que utilizan estos perfiles
si se puede, después lo revisan bien en los catálogos de la fábrica que hacen este tipo de perfiles, el acero utilizado se denomina FBT4, donde la tensión de fluencia es igual a 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Habitualmente, cuando antes se calculaban las estructuras por tensión admisible, se usaba un coeficiente de seguridad aproximadamente de 1,5, que dependía de una serie de factores, como el uso de la estructura y demás. Podía variar entre 1,5 y 1,75. En este caso yo tomé 1,5, que era la habitual. Es decir, que la tensión admisible del material sería la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad, que siempre hablamos. Entonces nos da que la tensión admisible es de 1.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que los valores de tensiones que nosotros obtuvimos acá están por sobre el valor de la tensión admisible y muy por encima también de la tensión de fluencia. Si se fijan bien, son muchas veces las veces que se supera la tensión admisible. Es decir, que esta sección utilizada es una sección muy débil para las cargas que tiene que soportar. Es decir, que la pieza, digamos, estaría trabajando fuera del rango elástico, y es muy probable que ni en el rango plástico pueda trabajar, digamos. No sé si lo vieron con Anabel, pero la idea es que cuando ustedes, las piezas trabajen siempre en rango elástico, en principio, para lo que ven ustedes en la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, cuando tienen una pieza, le aplican una carga, retiran la carga, no hay una deformación remanente. En el caso que la carga supere la tensión de fluencia, van a quedar deformaciones remanentes, es decir, ustedes aplican la carga, sobrepasan el valor de la tensión de fluencia, y al retirar la carga van a quedar deformaciones remanentes de la pieza, es decir, que la pieza va a quedar deformada, y eso en la estructura no está bueno. Imagínense que tienen una viga en voladizo, la carga, la viga se deforma, y al sacar la carga queda toda flechada, digamos. Eso no es viable. Entonces ustedes siempre tienen que llevar las piezas a trabajar, en principio, dentro del rango elástico. Es decir, que esta pieza no verifica. Ahora vamos a tratar de visualizar cómo resolver ese problema. Entonces, el problema les pedía, aparte, era que grafiquen el diagrama tensional sobre la pieza. Entonces, como vimos hace un ratito, nosotros graficando en escala los momentos MZ y MI, encontramos el valor de M. Y encontramos una línea que se denomina línea de fuerza, donde nos permitió calcular este ángulo phi, y después encontrar el ángulo beta. Acá no se alcanza a verlo. Yo lo tenía dibujado en este de acá, si se ve, este ángulo beta. ¿Está bien? Que determina la posición del eje neutro de la pieza, es decir, donde las tensiones sobre el eje neutro son nulas. Entonces, si dibujo el eje neutro, como está acá, y trazo una normal al eje, puedo graficar el diagrama de tensiones. Entonces, ¿cómo se hace? Se traza el eje neutro pasando por el centro de gravedad. Luego se pasa una recta paralela a ese eje neutro por los vértices extremos de la pieza, por ejemplo el 1 y el 4. Si se fijan bien, la tensión máxima a tracción vale 71.919,04. Y la tensión máxima a compresión, que es la 4, vale lo mismo, pero con signo cambiado. ¿Está bien? Entonces, como el material resiste lo mismo, digamos, a compresión y tracción, ocurre este diagrama bitriangular, donde si ustedes proyectan los puntos 3 paralelo al eje neutro, van a encontrar, acá hay un pequeño error, este es un 3, van a encontrar el valor de la tensión 3, el valor de la tensión 2 y prolongan, o cualquier valor otro que les interese a ustedes calcular gráficamente. Podrían hacer la determinación del valor de la tensión normal en cada punto del perfil. ¿Está bien? Entonces esa era un poco la idea de esa parte del ejercicio. Y acá yo les había agregado que la tensión sigma X es mucho mayor a la tensión admisible, por lo tanto el IPN 180 no verifica las tensiones normales.
El tercer punto del ejercicio ahora era determinar las tensiones tangenciales máximas, calcularlas y graficar. Bien. Para ello, la cátedra, eso es lo que vi, que les dieron estas tablas donde tienen la resolución de las tensiones sobre un perfil, digamos, sobre las secciones típicas. Tienen la sección I, la sección U, la sección L, un tubo de sección rectangular y un tubo de sección rectangular y un tubo de sección circular. Bien. Entonces, nosotros para resolver el punto el punto C del ejercicio, básicamente es bastante sencillo, porque lo único que nos correspondería es usar, lo voy a poner acá más cerca, las tablas que nos dieron como referencia. Se omite, digamos, hay una deducción teórica y práctica para hacer esta determinación de estas expresiones, ¿bien? Entonces, ustedes, empecemos a ver el tema del corte en el eje Y, que estaba dado, cuando lo vimos acá, por este diagrama, ¿no? Y les pide calcular el corte máximo, o digamos las tensiones tangenciales máximas. Lo mismo a las tensiones normales, me olvidé decirles que elegí el punto donde los valores de momento son máximos, eso siempre tienen que fijarse. Para encontrar las tensiones máximas, las orientaciones también deben ser máximas. ¿Bien? Lo mismo con el esfuerzo de corte. Entonces, vamos a ir a la hoja 5, donde habíamos quedado. Entonces, tenemos nuestra sección izquierda. Ahora solamente le sumo un poco diciendo, ubiqué la terna, digamos, y acoté algunas características que están por fuera de la tabla y que tienen que ustedes calcular. Digamos. En realidad, están sobre la tabla, lo que no está es el momento estático en la tabla, que tienen esta tabla de perfiles, digamos. Si se fijan, no están los valores del momento estático, sí están, tienen como dato los momentos de inercia, los módulos resistentes y los radios de giro de la pieza. Que ahora también algo de eso vamos a utilizar. Entonces, para resolver la tensión tangencial debido al corte en I, van al diagrama y se fijan que la dirección era en este sentido. Entonces, utilizando la tabla, sería básicamente, está planteado al revés, entonces ahí ustedes saben que el corte en I va en este sentido, entonces, bueno, el flujo de las tensiones acá se juntan, suben y se abren. Y tiene 3 puntos de referencia para el cálculo de las tensiones en los puntos característicos del perfil. Entonces, tienen la tensión XY en el punto 1, donde hay una fórmula que es la tensión XY igual a QI por SZ sobre T por IZ. Yo tenía cuando estudiaba, tenía una regla para poder acordarme esta expresión, no sé si Juan la sabe, pero era de quiero ser un buen ingeniero. Esa era la idea. Siempre quiero la ser idea, buen ¿no? ingeniero, sí. Entonces, siempre acuérdense de esta expresión, quiero ser un buen ingeniero, quiero ser un buen ingeniero. A veces sale y otras veces no. Pero bueno. Entonces. Todos lo somos. Sí, sí. Vamos a empezar tratando de esta expresión. Lo único que nos falta calcular serían los momentos estáticos, que básicamente es calcular el área por el brazo de palanca, ¿está bien? Entonces, ese Z1 lo denominé para asociarlo al primer punto de cálculo, va a ser, si vieron que en la tabla está más prolijo, les indica de qué sector tienen que calcular el momento estático para cada uno de los puntos de interés del perfil I que estamos analizando. Entonces, para calcular el momento estático de la parte superior del eje Z, digamos, yo lo dividí como el ala y parte del alma del perfil. Entonces, voy a explicarle uno y después ustedes hacen el resto, que son todos iguales. Entonces sería el área del ala, que sería 4,2 centímetros por el espesor del ala, 0,59, ahí tienen el área. Y tienen que calcular el brazo de palanca al eje Z. Entonces va a ser
la altura 8 dividido 2, es decir, 4, la mitad de la altura del perfil, menos la mitad del espesor. Entonces, ahí podían encontrar el brazo de palanca de ese sector. Y después yo tomé, como les pide acá, este pedacito de alma, usé el espesor 0,39 por 4 centímetros menos 0,59, les da esta área, y ahora tenemos que encontrar el brazo de palanca, que va a ser 4 centímetros menos el espesor del ala, 0,59, todo eso dividido 2. Entonces, con eso encontré Z1, que me dio 11,45 centímetros cúbicos. Siempre en el momento estático, la unidad es en centímetros cúbicos o metros cúbicos, como lo estén considerando. ¿Bien? Con eso, en forma repetitiva, fui calculando el momento estático del ala y de este pedacito de ala, para encontrar la tensión en este borde, digamos. ¿Bien? Entonces, SZ1 me dio 11,45, SZ2 me dio 9,18, SZ3 me dio 7,06. ¿Bien? Entonces, ahora para calcular la tensión tangencial, lo único que voy a hacer va a completar los datos. El corte en I es dato, T el espesor del alma del perfil, y Z lo tienen de datos desde antes. Entonces, si como QI es una tonelada, yo lo pasé a kilos para poder encontrar, como hice antes, kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso dio 377,31 kilogramos por centímetro cuadrado la tensión tangencial en el punto 1. Hice lo mismo con la tensión tangencial en el punto 2 y en el punto 3. Es decir, ahí consideré el efecto, cómo se distribuye la tensión producida por el corte en la dirección I. Ahora, para encontrar las tensiones producto del corte en Z, bueno, fui a la tabla y usé la otra parte de la expresión para este caso. En este caso nos coincide de la misma forma. Entonces, lo mismo, calculé el momento estático respecto del eje ahora I. Sobre este eje tiene que trabajar. Entonces hice el espesor del ala por la altura, que es 2,1, por 2,1 dividido 2, que es el brazo de palanca, y me dio 1,3 centímetros cúbicos. También el corte en Z vale una tonelada, o sea, puse 1000 kilogramos. En este caso, si se acuerdan, ven la tabla, el corte va dividido 2 porque como se distribuye su acción en ambas alas del perfil. Entonces, al hacer esa cuenta me dio 175,28 kilogramos por centímetro cuadrado. El problema nos preguntaba dónde existe la tensión tangencial máxima. Evidentemente, por los valores, en este punto, la acción combinada de Qx y Qy nos sigue siendo el punto 1, el valor de tensión máxima, que esa es una de las consultas que le hace el problema. ¿Está bien? Esa es una parte del ejercicio que está relacionado con todo el punto 2. Hemos pasado por los 4 incisos que les pide resolver el problema 2. En el 3 les pide, utilizando los ejercicios anteriores, encontrar los desplazamientos máximos de la estructura utilizando las tablas de flecha. A ver si las tengo por acá. Las voy a poner acá al lado del práctico. Bueno, ustedes tienen la resolución de la elástica de formación para diferentes tipos de estructuras típicas, para estructuras típicas, digamos, con cargas también típicas. Entonces, si ven la tabla, por ejemplo, para la viga en voladizo con una carga puntual en el extremo, les da la forma de determinar el ángulo de giro y el desplazamiento máximo en el extremo, y que es la expresión que define la deformación en toda la viga. Si ustedes quisieran conocer las deformaciones punto a punto, pueden buscar todos los parámetros que les pide la ecuación, armarse una tabla de Excel y en función de 0 y L pueden dibujar la elástica y
encontrar la forma de la deformación. En el caso de ustedes era más fácil, les pedía solamente calcular la tensión máxima. ¿Bien? Como la estructura que yo estoy analizando, en particular la del ejercicio 2.2, es mucho más sencilla, digamos, o sea, intuitivamente se van a dar cuenta que el punto extremo de la barra va a ser el que va a tener mayor desplazamiento, digamos, tanto por la acción de la carga distribuida o por la acción de la carga puntual. ¿Bien? Entonces, podemos, lo mismo, utilicé el esquema de cargas, coloqué la terna global en el problema y lo llevé a cada uno de los planos donde están las cargas actuando. Entonces, si ven, imagínense que muestro la estructura en el plano XY, tengo la viga, la carga y una flecha. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es buscar en la tabla qué caso aplica. Para mí es el caso 3, que dice viga en voladizo, carga uniformemente repartida de P en kilogramos por unidad de longitud. Entonces, acá les permite determinar el desplazamiento máximo en este extremo como P por L cuarta dividido 8 por I. ¿Está bien? Entonces, lo único que hice fue reemplazar los valores. Solamente les recomiendo que la carga la lleven a Newton, a Newton por metro, porque el modo de elasticidad que tienen que utilizar, digamos, me olvidé decirles esto. Ustedes tienen un acero F24, como ya les dije, que tiene una tensión admisible, una tensión de fluencia de 2400, y el modo de elasticidad es el valor que figura acá en la tabla. También pueden obtener el módulo transversal. Entonces, si se fijan, esto está en Newton por metro, o sea que la carga ya no la pueden usar en tonelada metro, la tienen que pasar a Newton. Bueno, eso es lo que yo hice, y la deformación producto de la carga distribuida de 0,5 toneladas por metro produce que este punto se desplaza 0,06, 223,6 metros. Le puse un par de decimales porque ya lo van a ver por qué. Ahora si vemos el plano XZ, donde está actuando solamente la carga puntal de 1 tonelada, van a, ¿cómo se llama? Pueden verlo así el problema, como una barra con una carga puntal en el extremo. Entonces, si van a la tabla de flechas, sería el caso que vimos de entrada. La barra con la carga extrema, y podrían aplicar la expresión de P por L cubo dividido 3 E sub I, E por I, perdón. Entonces, se hacen eso, y lo mismo pasa en el tema de las unidades, la llevan a Newton, la carga, van a encontrar que la barra se va a 2,05 metros. Que es un montón, digamos. Y el desplazamiento total, porque digamos acá lo que nosotros hicimos fue analizar en forma separada el problema, pero esto está trabajando en forma conjunta. Entonces, lo que podríamos hacer es encontrar el desplazamiento total, digamos, de la barra, que es resolviendo por trigonometría este valor que da 2,058. Lo coloqué así porque si no, no se alcanza a ver el efecto de la carga distribuida sobre la pieza. Como la barra se va 2 metros en un sentido, en el sentido de la carga longitudinal, digamos, de la carga puntual, perdón, respecto de la distribuida, la composición gana mucho la carga, el desplazamiento producto de la carga puntual. Entonces, yo lo que les quería mostrar acá es que la flecha admisible es generalmente en una estructura metálica, te fijan L sobre 300, donde L es la longitud de la barra. Si hacemos 2 metros dividido 300, la flecha es 0,006 metros. O sea que es un valor bajísimo, y a nosotros nos está dando 2,05 metros. O sea que estamos lejísimos. O sea que tanto por tensiones como por deformaciones, la pieza está fuera del rango elástico, eso lo podemos asegurar. Ustedes cuando diseñan una estructura, digamos, lo que tienen que asegurarse que la estructura verifique tensiones y deformaciones. Bien, eso es lo que tienen que hacer siempre, digamos.
En algún punto, cuando nosotros repasemos toda la solicitación y cómo calcularla, en algún punto vamos a aplicar algún criterio de fluencia para ver que la pieza no esté fuera, que esté dentro del rango elástico. Entonces, imagínense que ahora ustedes ya saben, yo voy a hacer esto de acá. Yo, ¿qué hice? Todo esto que escribí a mano, cuando me di cuenta de los resultados, me puse a pensar, ¿qué harían ustedes, digamos? No sé, ¿alguien se imagina cómo resolver este problema? Imagínense que les dieron, tienen una determinada cantidad de carga en la pieza, y le dijeron, pónganle un IPN 80, que va a andar. Ustedes agarran, sacan las cuentas y le da que las tensiones le dan muy por arriba de la tensión admisible, y que las deformaciones están también muy por arriba de las admisibles. ¿A alguno se le ocurre cómo resolver el problema? Si usás, profe, la tensión admisible, como si vos la conocieras, como si fuera tu Claro. tensión de trabajo, y ahí con eso vos calculás el momento de inercia necesario para saber qué IPN necesitas. Bueno, algo de eso es lo que tendrían que hacer, digamos. Una es probar, y encontrar alguna que te cierre. La otra es la que decís vos, es utilizar las ecuaciones que estamos viendo en la materia para tratar de deducir aproximadamente cómo resolver el problema. ¿Bien? Entonces yo lo que hice fue, me armé un Excel, como ustedes lo deberían hacer en un futuro. Entonces, coloqué el perfil, puse una tablita, voy a sacar esto acá, que lo vean bien. Indiqué el perfil que estamos usando y coloqué estos parámetros acá en la tabla. Entonces nosotros tenemos algunos datos que son las cargas, la distribuida, la puntual, la longitud de la barra, y las solicitaciones que nos resultaron del momento en Z, el momento en I, el corte en I, el corte en Z, el corte en I, y el normal que vale 0. Y bueno, yo hice básicamente lo que les mostré en el papel, lo trasladé acá. Calculé el ángulo que define la posición del eje de fuerza, de la línea de fuerza, y la ubicación del eje neutro, con las coordenadas como les fui mostrando. Entonces, para que esto funcione, parametricé todo el Excel. Quiere decir que las coordenadas están en función de los anchos de los perfiles, pero en forma genérica, que eso es fácil de hacer, digamos. Cada punto de la ubicación de estos 1, 2, 3 y 4 lo relacioné con una altura genérica. En este caso está asociado al IPN 80 que sacamos de la tabla. ¿Bien? Entonces, la tensión normal, que es la expresión que les mostré acá, casi más bonita, digamos, no con mi letra. Bueno, hice los mismos cálculos, obviamente me dio los mismos valores, y calculé la tensión, coloqué la tensión de fluencia del material, coloqué el coeficiente de seguridad 1,5, y hice la cuenta de la tensión admisible, es decir, 2.400 sobre 1,5 me dio 1.600 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, que imagínense que cualquiera, las máximas, o en compresión o en tracción, son 71.914 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que son 29,96 veces el valor de la tensión admisible. O sea que el perfil está lejísimo. Hice lo mismo con las tensiones tangenciales. Armé todas estas expresiones de los momentos estáticos y las tensiones tangenciales para cada una de las direcciones, digamos, y las automaticé. También, como les dije que la sección del perfil debería verificar tensiones y deformaciones, planteé la elástica de deformaciones, calculé el valor máximo de acuerdo a los parámetros del problema, y para ambas direcciones, digamos, y calculé el valor compuesto, digamos, que sería este de acá, sí, lo voy a pintar. Este sería el valor compuesto, y este sería la flecha admisible, que es hacer 2 metros dividido 300. Entonces no verifica. Entonces, como dijo alguno de ustedes, lo que hice fue, no sé, a ver, vamos a jugar también si te pasaron esto en tu facultad. De toda esta expresión, digamos, voy a usar esta parte de acá, para tratar de deducir cuál es el perfil. Si ven bien la expresión, es mz sobre iz por i. Pero si esto, el i, lo ponen acá abajo dividiendo,
y Z sobre I es el módulo resistente de la pieza, ¿está bien? Y se puede encontrar como W. En la tabla que tienen ustedes acá de perfiles es el W, es decir, que es el valor de I dividido la distancia a la fibra más alejada del perfil. Eso es el módulo resistente. ¿Está bien? Entonces, lo que hice fue tratar de deducir que, digamos, podría empezar acá, utilicé esta expresión que es sigma igual a m sobre w, que yo le llamo la fórmula del espejo, porque bueno, está como espejada al momento y el módulo resistente. Entonces, otra regla para acordarte la fórmula. M sobre w, la fórmula del espejo, te permite encontrar qué W necesitarías vos para, digamos, encontrar un perfil más fácil, sin probar, digamos, utilizando las expresiones, es decir, como dijo alguno de ustedes. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a partir el Excel acá, a ver si puedo. Ahí está. Voy a buscar la tabla. Entonces, planteé en esta parte uno de los momentos, el momento, a ver si lo puedo poner acá. Usé como sigma admisible, acá en vez de colocar el valor digamos, usé el dato de la tensión admisible, es decir, 1600, y en la parte superior busqué el momento en Z o el momento en I. En el primer caso usé el momento en I y lo dividí por la tensión admisible. Y me dio que necesito un módulo resistente en I de 125 centímetros cúbicos para el momento en I. Si planteo el momento en Z, me da que necesito un módulo resistente de 63 centímetros cúbicos. Y hice también algo parecido con el tema de las deformaciones, porque como les dije, tenía que la pieza verificar tanto las tensiones como las deformaciones. Entonces, tendríamos como referencia que necesitamos, por los efectos de la flexión, estos módulos resistentes en cada uno de los ejes, y para hacer la deducción completa, utilicé la expresión del desplazamiento máximo y despejé de acá el momento de inercia para cada uno de los casos. Es decir, que puse I va a ser igual a P por L sobre 4, dividido 8 por E sobre E máximo. ¿Y qué máximo puse? El de la flecha. El de la flecha admisible. Entonces, en el caso del eje débil me dio 1941 centímetros a la cuarta, y en el eje fuerte me dio 728. Entonces yo fui buscando en la tabla, digamos, qué perfiles verifican esos requerimientos. El de WI de 125 es un IPN de 400. En este caso el de 63 en el otro eje me da un IPN 140, y con el respecto a las deformaciones, que son lo que nos está dominando el problema, básicamente en uno me da un IPN de 500 y otro un IPN 160. Entonces lo que encontré básicamente que si yo coloco los parámetros resistentes, digamos los parámetros geométricos, ancho, alto, espesor de alas, alma, los momentos de inercia, todas las características que tenemos del perfil, sin cambiar las cargas, para un IPN de 500, o sea, yo agarré, armé esto, para hacerla corta, voy a copiar esto de acá, y lo voy a pegar donde yo tengo esto en verde, que son los datos. Cuando hago eso, me verifican las tensiones, como ven acá, me da menor que la tensión admisible, y después cuando calculo la flecha total me da menor a la flecha admisible. Entonces esa sería una de las formas de visualizar
o cómo solucionar el problema que tenemos que la estructura, el perfil elegido no verifica ni tensiones ni deformaciones. En el caso de esto que tenemos flexión oblicua. ¿Lo entienden? ¿Entienden el razonamiento que planteé para poder explicarles un poco mejor el ejercicio? Sí, profe, perfecto. ¿Tienen alguna consulta? A mí me quedó una duda en la parte de la resolución. A ver, ¿Se decime. puede ir? En la última ¿En parte. el PDF? Claro, el que usted escribió a mano. ¿Acá? Bien. No, un poco más arriba, me parece. No, es más abajo, me parece. Es más abajo. Ajá. Que en un momento como que suma, cuando hace los diagramas de corte, perdón, de tensiones tangenciales, Sí. después suma la que quedó en Z con la que quedó en I. Eso lo hace algebraicamente, ¿o no? Y después le saca el módulo. Claro, saco el módulo, pero estas que ves son los desplazamientos. No, esta no, parte, pero eso sé. no, profe. Hablo de las tensiones tangenciales. A ver. Que no me acuerdo en qué parte estaba, por eso. Ahí, Sí, pero no. lo que pasa es creo que acá, mira, en el ala es donde se sumarían, porque si ves el flujo de tensiones, digamos las tensiones, digamos, me parece que Anabel les explicó que acá no se sabe bien cómo son las tensiones, digamos, porque es un punto de conflicto donde se golpea este y salen para acá, pero esto no hay una expresión así fácil para encontrar la resolución de la expresión. Yo creo que acá, medio que se tiene que haber, no sé, plastificación. No se cumplen las tensiones estas, las hipótesis básicas que usamos nosotros para hacer estas deducciones, de las secciones planas y demás. Las hipótesis de Bernoulli, no sé si las vieron. Pero esa es la razón por la cual con esta expresión no se puede calcular este punto. Entonces, si ustedes quisieran encontrar el valor final de la distribución de tensiones, tendrían que sumar punto a punto los dos estados de carga, porque también tienen que aplicar el principio de superposición. Tienen, digamos, las tensiones estas son debido al corte en I, y tienen las tensiones debidas al corte en Z. Entonces, si hicieran un diagrama completo, digamos, la expresión, digamos, el diagrama final va a ser, este va a ser igual, porque el otro no, cuando vieron que en la tablita, este de claro, acá, el otro acá lo podemos ver bien. No tiene. No tiene, entonces el final te va a quedar con este, y este de acá te va a quedar como la suma de estos dos valores, digamos. Yo no lo dibujé porque me parecía que no lo hice a escala y en el papel no es tan fácil, digamos. Claro, Pero profe, eso entonces sería. yo sumaría el máximo del de la izquierda Este de acá. con el punto medio del de la derecha, ¿o no? Claro, pero con el filo de acá, ¿no? O sea, sacar la claro. proyección, sacás Claro. acá y acá. Eso es lo que sabés. Como acá vos no sabés, yo no dibujaría mucho, digamos. ¿Está bien? Claro, es como que me tendría que desplazar un poquito de la parábola Claro, hacia sí, la sí. derecha, por ejemplo, y ese sería el valor que yo le sumaría al del corte NI. Sí. Algebraicamente, ¿sí o no? Ah, no, porque los dos son en la misma Igual dirección. parece que siempre. Sí, lo que tenés que fijarte es que me parece siempre el problema en el perfil, este tipo de perfil lo vas a tener en el alma. Claro, Bueno, no sé, uno ahí siempre esto lo llamamos ala y esto es el alma del perfil. Para que se ubique. uno ahí ve cuál es la mayor y ahí con Claro. eso dimensiona. Y después lo mismo, vieron que en el caso de este, que del ejercicio, por eso se los planteé un poco, igual a Anabel supongo que el lunes les va a dar, en este punto tienen la tracción máxima y en este, acá, a ver, sí, la tracción máxima y la compresión máxima en este punto. Pero acá esto va variando en forma lineal, digamos. Entonces después cuando apliquen los criterios de influencia tienen que elegir los puntos críticos de la pieza, digamos. Porque en definitiva las tensiones normales y tangenciales afectan el comportamiento final de la pieza. ¿Entienden? ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, yo lo que habías planteado, no sé, vieron que a veces uno es difícil de ver, imaginarse el perfil, cómo se deforma y todo eso. Agarré y modelé el perfil en un programa, en un software, digamos. Apliqué las dos cargas que tenemos,
acá está la carga distribuida, el perfil, a ver si lo alcanzan a ver. Y le puse la carga en la punta. Y para ver la deformación, separé las cargas, digamos. A ver, voy a poner uno. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiarle el color a esto, capaz que se ve mejor si ponemos. A ver, un segundo que se me corre esto de acá. Cálculo de formadas. Entonces, ahí lo ven un poco mejor. Entonces sería como el perfil, digamos, con el programa este arma un elemento finito, pero en definitiva lo que quería mostrarle era, este sería el efecto de la deformación, digamos, vieron cómo se va flechando el perfil, porque está empotrado acá y se va bajando, producto de la carga distribuida. En el caso de la carga puntual, lleva el perfil, por eso que da un valor exagerado. ¿Vieron que da 2 metros? ¿Lo vieron eso? Entonces, después yo puedo graficar la combinada, digamos. No se nota tanto, o sea, acá, aparte de irse mucho para adentro, baja un poquito, pero como, si se recuerdan los resultados, bajaba 6 centímetros, y en el otro sentido se iba a 2 metros, o sea que la deformación que está afectando el problema es la debida a la carga puntual. Entonces, con el ejemplo de esto, lo que les quería que visualicen, digamos, a ver si puedo mostrar la estructura completa, es, ¿vieron? Mira, ahí queda fija el perfil y cuando le aplica la carga. La idea es que este proceso, digamos, se produzca en el rango elástico, digamos. Por el nivel de carga y de tensiones, esto la realidad es que no lo va a hacer, el perfil se va a quedar allá o va a quedar despegado del valor este. Entonces, con los datos, digamos, que tienen ustedes, digamos, la deducción que hicimos nosotros vamos a asegurar que el perfil tenga deformaciones acordes a los reglamentos que nos asisten un poco para definir los límites y asegurarnos que nuestra pieza trabaje bien. Entonces, en el ejemplo del práctico, pasó eso, que las tensiones le dan muy por arriba de las tensiones admisibles, y para que no se asusten, les planteamos el ejercicio, digamos, aparte de lo de la flexión oblicua, y que hay forma de resolverlo, digamos, que sería elegir un perfil mayor, utilizando las expresiones, podemos deducir qué sección podría cumplir en las condiciones de tensión y de deformación. Así que, no sé, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Cuántos somos hoy? El total. 11. 13, 11, bueno. Sí. ¿Podemos preguntar al azar? Éramos más al principio. Che, pero ¿Cansaron? no, pero muy bueno el ejercicio, muy completo. Muy bueno esto de cómo dimensionar, ¿no? Con la tabla de ahí. Todo cómo encontrar qué sección necesitamos para que cumpla la rigidez y la definición de esas cargas. No sé si tienen alguna consulta, chicos, respecto a este tema. Tal vez, Juan Pablo, les puedas dar alguna idea de este que nos costó. ¿Cuál? Por lo menos para la flecha. El de para la tirar un flecha. tips para que ellos se manejen. No, bueno, al final el de ese, el 2.1, quedamos en que no lo van a hacer ahora. no le vamos a pedir que calculen la flecha, pero bueno, quizás le podemos explicar por qué no se lo dimos, ¿no? O como para decirle... ¿Y eso le avisaron a los chicos que le mandaron por el... Es que en el ejercicio creo que me envió Alejandro, está el cálculo de la flecha solo para el 3.2 vendría a ser. Ah, el también para el que hice ejercicio. yo.
Claro. Está bien. El de No, la flecha es creo que no solo lo el vi. tuyo. Bueno. Claro, porque nos dimos cuenta que, bueno, se complicaba mucho el ejercicio porque ustedes viéndolo así rápidamente pueden ver que es una estructura isostática, simplemente apoyada, tiene una carga distribuida y una carga de punta. ¿Qué pasa con lo que ustedes tienen de la tabla de flechas? Ustedes podrían sacar cuál es la flecha máxima para una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. Y lo que uno pensaría inicialmente es que el voladizo está empotrado libre, pero no es el caso, entonces las deformaciones se van a trasladar hacia el otro sentido. La flecha que produce P va a influir en la viga que está a la izquierda, del punto A al B, y viceversa. No es un empotramiento y bueno, ahí generaría mucha confusión y se complicaría mucho el ejercicio, por eso no lo damos. Ahí, digamos, en el punto B, la estructura podría tener un giro, entonces la flecha, bueno, se complica un poco más el estudio. ¿Me dijo algo, Diego? No, sí, hice una acotación ahí del ejercicio de Carlos. Dijo Carlos recién. Decir, lo digo, a ver. No, decía respecto a los resultados finales, de ahí de redimensionar también una posible solución de diseño. Sí, tendrías que cambiar el perfil probablemente, pero sería rotarlo porque el mayor momento en este caso estaría actuando sobre el eje débil. Entonces sería rotar la sección, sería rotarla a 90 grados para que la mayor solicitación sea tomada por lo que sería el eje fuerte y la menor solicitación por el eje débil. No sé si se escucha bien porque... Sí, te escucho. Lo que pasa, Diego, justo se me salió no me da cuenta que había... Porque es muy común también tender a, como habitualmente se usan como vigas los IPN, siempre lo vemos parado si se quiere, y tendemos como a estandarizar y pensar que siempre el IPN va parado. Pero en realidad eso depende de la solicitación, y si bien siempre lo hemos parado es porque normalmente la solicitación mayor está de forma vertical. Entonces estamos aprovechando el eje fuerte de la sección. ¿Querés mostrarlo sobre alguno de los gráficos que tiene Carlos y con la herramienta esa para mostrarle a los chicos? Porque quizá, no sé si entendieron todos o como para que sea más claro. Sí, no habría problema. No sé, Carlos, si después se vea la viga y lo que digo que está, porque... Sí, a ver, ¿cómo hago eso? Disculpen, chicos, pero... ¿No? Mira, a ver. A ver. Ahí está. Ese es el perfil, ¿no? ¿Ahí lo querés? ¿Ahí te sirve, Diego? Claro. Sí, yo lo que decía básicamente es que... A ver. Mira, ¿querés que lo haga yo? A ver si... Dale, sí. ¿Me entendiste? Mira, yo lo voy a plantear acá con... voy a jugar con el programita que a ustedes después capaz que te les gustan. Lo que dice Diego, que el perfil está puesto así, en este sentido, ¿lo ven? Entonces, otra solución sería acostar el perfil, ¿bien? Claro. Y ver qué pasa, digamos. Una forma es meterlo en el Excel, como vimos recién, y otra sería un poco jugar con la deformada, digamos. A ver si puedo ver la estructura. Claro, ahí ubicamos la sección en el sentido más resistente frente a la mayor deformación que tenía respecto a las cargas, tanto la distribuida como la puntual, que la puntual es la más complicada. Sí, en este caso, al rotar el perfil, cuando le aplica la carga distribuida, igual, ahora, porque antes se iba con el perfil puesto vertical, digamos, el desplazamiento era 6 centímetros. Y acá se va como 70 para abajo, cuando lo dejo, digamos, lo roto, digamos. Ese sería el primer caso. Digamos, probar qué pasaría si el perfil está en el otro sentido.
Bueno, Profe, en ese caso estaría bueno usar la combinación de los efectos entonces. Si nosotros vemos que rotando el perfil nos disminuye el desplazamiento y implementando un perfil IPN mucho, no tan grande como 500, pero uno intermedio, yo creo que sería mejor usar los dos efectos. Digo. Sí, por eso. Yo no les quise, porque vieron que acá yo planteé 4 situaciones. ¿Lo vieron acá? Pero considerando el perfil con la forma que tiene el problema original. Porque imagínate que constructivamente es el dintel de una puerta o de algo, entonces la parte plana del perfil a vos te sirve o para apoyar algo arriba, que sería la carga que están poniendo, o para enganchar algo abajo. Imagínate que esto forma parte de una estructura. Entonces, tomando la premisa que el perfil va vertical, yo encontré en función de la solicitación en los dos planos y las deformaciones en dos planos, encontré que debería colocar un perfil que en el eje débil tenga 1941 centímetros la cuarta. Eso es un IPN de 500. El otro análisis, el que dice Diego, es, bueno, ¿qué pasa si ahora tengo la posibilidad de rotar el perfil? Ponerlo en sentido, rotarlo 90 grados y buscar qué secciones me provocarían, porque ahora, al hacer eso, cambiarían estos momentos, digamos, ¿lo ven? Los momentos de inercia estarían invertidos y habría que jugar un poco con eso. Si no hay problemas con la geometría de la pieza, es viable, digamos, que puedan hacer esa situación. Porque como dice Diego, la carga puntual que estaría actuando en este sentido está llevando la pieza a 2 metros, ¿está bien? Así de movida. Y tiene 2 metros largo, o sea que la está cruzando, digamos. O sea que la pieza se plastificó, no verifica nada. Por 26, ¿cuánto daba? 26 veces la tensión admisible. O sea que la pieza esa se abolló, se torció. Yo acá en el modelo, en el programa no puedo modelar esa situación porque depende del programa que tengas, vos podés modelar el régimen elástico o considerar qué pasaría cuando la pieza se plastifica. Pero básicamente ocurriría eso. Entonces, el análisis sería, uno, el que yo hice, el otro es rotar la pieza y ver de esa combinación de posibilidades cuál es la que nos apaña mejor nuestro problema. Porque a medida que vayamos viendo, van a ser varios parámetros los que nos va a condicionar la elección del perfil, digamos. ¿Está bien? Diego, es lo que más o menos lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, era lo que decía. O sea, por un lado nos va a condicionar, como vos decís, la parte de lo que sería el cálculo estructural, pero además puede tener una limitación de diseño, como decías, por ejemplo, si sea un dintel o que necesite la parte plana para apoyar o lo que sea. Entonces ahí vos tenés que ver de qué forma aprovechás mejor la sección sin cumpliendo también en realidad la limitación de diseño. Sí, y otra cosa que digamos, no planteé en el ejemplo, porque digamos, sí lo tenés que plantear en la vida profesional, es que nosotros, por ejemplo, tenemos una carga de 0,5 toneladas por metro aplicando como, digamos, contenida en el eje Y, ¿está bien? Y nosotros cuando cambiamos el perfil nos estamos olvidando que el perfil pesa, digamos. El perfil tiene un peso propio que nosotros lo deberíamos considerar en el cálculo de la estructura. En este caso yo no lo sumé, pero sí fue lo relevante. Hay piezas que se flechan más por el peso propio, entonces corresponde no elegir o sea, aumentar la sección, porque pensamos que con eso, con el aumento de la rigidez, vamos a solucionar el problema, y eso no es así. Un ejemplo son las vigas de los puentes, por ejemplo. Cuando ustedes tienen una viga larga, no se usa una viga convencional de hormigón armado aumentando la altura, porque el peso propio de la estructura es significativo en función del largo. Entonces ahí se utiliza, no sé, vigas postezadas o pretensadas que tienen otras características que permiten cubrir grandes luces con baja sección, digamos. Entonces, como el problema es complejo, las estructuras, y ustedes solamente están viendo flexión simple, oblicua, corte y algunas cosas más, yo creo que la omisión esta del peso propio no juega un parámetro importante en el problema, pero sí en la vida real, digamos, depende de la estructura. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta?
de esto o de otra cosa, no sé. Había Si es de alguien que otra había, cosa, Juan Pablo te va a responder. sí, había alguien que había preguntado algo de pandeo, que tenía una consulta de pandeo de los coeficientes de longitud elástica. Ah, sí, eso estaba en el Marcos, cosa. Marcos era. Sí, acá estoy. Sí. ¿Qué consulta tenía? Sí, la pregunta era sobre respecto a qué eje lo calculo. No sé si podría, no sé si tiene algún TP a mano ahí. A ver, El Dejo de TP, compartir. bueno. ¿En qué ejercicio tenías el inconveniente? Es en general. por ejemplo, en el 1C que lo estaban consultando la otra vez, Bueno. como volvió a surgir la duda. Ujú. En ese tengo mis No, dudas. lo podemos ver, yo lo había. A ver. Un segundo. El ejercicio está en. Pero sí, decime la consulta que tenés sobre ese, el 1C. Sí, por ejemplo, viste, considerando en el eje Y, digamos, sobre el plano del papel, ¿no? Sí. El sentido o la dirección del pandeo de ese ejercicio sobre el eje Y, ahí está bien. Ujú. ¿Cómo es? Vendría a formar como una senoidal o algo así, ¿no? La deformación que tendrías por pandeo generaría como una onda sinoidal. Pero esto Claro, por qué es, digamos. porque están los dos apoyos ahí en el medio. Claro, exacto. Eso te impide el desplazamiento en I. Pero, Claro, sí, sí, yo los tres apoyos de arriba los consideré articulados, ¿no? Son móviles. sí, ese es el tema que decía el otro día Anabel. ¿Qué pasa? Que en los libros generalmente se estudia el mandeo en un plano. Nosotros se lo tratamos de dar para que lo tengan como es realmente la estructura, que va a ser en cualquiera de las tres dimensiones que se pueda llegar a pandear. En este Claro, caso, según está sacado en un libro, digamos, lo que te dice ahí es que está articulado en C, articulado en A, y tenés el apoyo también que te pide el desplazamiento en B. Ahora, en el eje Z, vos no tendrías esos apoyos en el medio de la estructura. claro. Entonces, ¿qué longitud elástica tendrías ahí? Sobre el eje Z sería vinculado a vinculado. Lo consideré Vinculado y así. vinculado, pero ¿qué tipo de vinculación tendrían los ejes? ¿Cómo es? Pero no sé cómo decirlo. Articulados. Eh, claro, vinculado, digamos, se comportaría como un cable, así lo diría yo, Eh, como si, como un como cable si tuviese un no, cable colgando, una cosa así. no porque es una barra. Y tenés, digamos, en el eje Z, los apoyos de B te impiden el desplazamiento solo en el sentido de I. Pero Ajá. en el sentido de Z no te lo impiden. A ver si yo puedo anotar acá. Vamos a hacer así. Vamos a agrandar esto. Perdón, un segundito. Juan Pablo, ¿Sí? a ver si te puedo ayudar. ¿Viste que en el mismo práctico para arriba tenemos la misma situación con de la placa? ¿Placa? Sí, la placa, que está agarrada con dos rodillos arriba. Esa es la Ah, situación no, en que el de tiene. más abajo. Ujú. Sí, bueno, no me acuerdo dónde está, pero. Este no era. Igual el de la placa es empotrado articulado, así que
Sí, no es eficaz. Y bueno, No, pero digamos, él no tiene restringido el apoyo central, digamos, está en ese sentido, porque en el eje Z la pieza se mueve. Eso es lo que tiene que ver en el problema, digamos. a ver si lo dibujo acá, a ver si se ve. A ver. No es el ejercicio igual, ahora lo busco bien. Digamos, en el eje Z tomaría una deformación así. Claro. Z, así. Sí, así le... Claro. ¿Esto qué es? Esto es articulado. Claro. Bien, ese valor, ese coeficiente ahí, que yo calcularía, sería K igual a 1 o beta igual a 1, ¿no? Claro. Bueno, ese ¿para qué eje sería? Para el eje Y, ¿no? Ese sería para el eje Z. Vos estás haciendo la flecha que te provoca en Z. Claro, entonces el K vendría a ser para el eje Z. ¿Sí? No sé claro, porque en el ejercicio que resolvió, que lo acaba de mencionar Carlos, el de la planchuela que está empotrada con dos rodillos, eh, calculábamos un K y no sé cómo explicártelo, pero eh, ¿cómo sería? Marcos, Sí, yo fui el que consultó eso en la clase pasada. sí, Eh, yo creo que cuando uno mira en Z, uno está mirando como de frente a Z, al eje Z, es como que vos no verías desplazamiento. Por lo tanto, yo creo que ese coeficiente uno lo tendría que usar para I, no para Z, que es lo que deducimos con el profe la clase pasada. O sea que... claro. Y eso, profe, por ejemplo, en ese ejemplo, Sí. que ya que está ahí, Ujú. me generó la duda porque justamente está hecho al revés. Exactamente. Está Yo hecho al revés. puedo meter ahí un bocado porque capaz que se generó confusión en la clase pasada, que yo justo cuando estaba explicando lo del tema de alrededor del eje, estaba mencionándolo por lo del tema del momento de inercia. ¿Se acuerda que justo habían preguntado por qué el momento de inercia? Como que te queda cruzado el momento de inercia con el pandeo. Porque si vos decís pandeo en el eje X, ahí sí estás viendo el desplazamiento de la barra en qué eje. Ahora, cuando vos vas a ver qué momento de inercia para el pandeo en Y, por ejemplo, en ese caso ahí nos está mostrando Juan, eh, si vos ves en el eje Y, tenés el pandeo en el eje Y, sería el desplazamiento en el eje Y. Pero el momento de inercia que vos tenés en cuenta, como la pieza se estaría como entre comillas flexionando alrededor del eje Z, uno tendría que tener en cuenta que el momento de inercia que se usa para el pandeo en Y sería el momento en Z, alrededor de Z. Porque los momentos de inercia se mencionan alrededor de qué eje. Claro, y uno ahí utilizaría en ese caso un coeficiente que también corresponde al giro en ese eje. Claro. Claro. Porque no usás o sea, no usás el coeficiente hacia dónde se dobla la barra, Sí. sino alrededor de donde se dobla. No, el coeficiente es... Bueno, a ver, vos cómo entendés el alrededor donde se dobla. Por ejemplo, si vos mirás acá en el ejercicio que se está mostrando en pantalla. En ese, sí. Yo En, se lo digo en el eje Y, profe, en el eje Z, profe, porque es más fácil. Es dale, como a más ver. sencillo. Yo ahí lo que entiendo es, si yo aplico la carga arriba, Sí, en el eje Z voy a tener un pandeo que va a tener un K eh, de 1, porque es articulado a articulado. claro, Pero cuando yo voy a calcular la P crítica, sí. eso corresponde al eje Y, El momento de inercia. SK. O sea, sí, el momento de inercia también, pero el K también, el K del LP. No. El K del LP. ¿Vos en Z me estás diciendo? Claro. El, Provoca, digamos, el K o beta, depende de la bibliografía que tenés, ahí que se usa es K igual a 1.
Claro, pero eso es lo que genera duda, profe, porque en la clase pasada habíamos quedado que era como al revés. Igual, profe, ¿le puedo hacer una consulta con el tema del el ejercicio que usted explicó? Sí, a ver. Cuando nosotros vemos cuál coeficiente vamos a determinar, es como que nosotros a la barra la vemos de frente, en esos que están las 4 barras y te dice cada coeficiente, y los 4 casos. No sé Es si la lo tenés. presentación que te está preguntando. Sí, Juan sí, es Pablo. que estoy tratando de borrar lo que había grabateado. Los Está 4 bien. casos acá. Claro, eso. Nosotros es como que estamos mirando la barra de frente Sí. y decimos, bueno, la barra se está flexionando, en este caso sería como para el eje Y. En la primera te referís. Claro, en la primera, en la segunda, Sí. en cualquiera de las 4, Sí, sí, está bien. se Es en el flexiona hacia el eje eje. Y, está bien. Claro, se flexiona el eje Y. Pero después, o sea, nosotros estamos viendo que eh, o sea, en el eje Z es alrededor de donde se flexiona. No sé si me explico. No, yo no estaría entendiendo cuál es. Mira, yo de mi punto de vista, esto lo dibujaría en el plano para que no se pierdan. O sea, en el plano que están analizando. Por ejemplo, esta barra está en el plano IX, esta barra de acá, ¿no? Sí, profe. Y la deflexión está en ese plano. Y si el perfil lo tienen invertido, bueno, tendrán que usar digamos, acá no está dibujado el perfil, digamos, pero es como en el caso de flexión. No Cla- tienen que perderse, digamos. Claro, profe, pero Eh, la duda es concreta. Si yo lo estoy mirando en el eje Z, estoy parado de frente al eje Z, y quiero calcular la P crítica en el eje Z, en este caso, por ejemplo, yo tendría que usar un K de 1. Ahí. en este, Un en segundo, este caso, ¿en este caso te referís acá donde están los 4 o al del...? Disculpe, perdón, me equivoqué. O sea, Sí, no, en este caso que está en la figura, sí, si yo quiero calcular, porque acá la barra se va a pandear, por ejemplo, en el eje Y, ¿no? sí, en este Yo caso de sé lo que que, está... yo sé que se va a doblar en el eje Y. Y entonces, para yo calcular esa P crítica que va a hacer que se pandee en el eje Y, Ujú. tendría que usar un K de 1, No, de 0 a el 7. K de 0,7. Cada vez claro, 0 el O de sea 7. 07 que, puede tener empotrado articulado. ah, o sea que, Claro, claro, tenemos que usar el K hacia dónde se dobla claro. la Claro, barra. Sí, Está bien. sí, sí. Vos pensás que la flecha o el K va en la dirección del desplazamiento que va a tener por la deformación del pandeo. No sé si se explicó. Ahí, por ejemplo, en la deformación que va a tener en I, va a ser 0,7 el coeficiente que vos le tenés que adoptar a tu barra. Porque pensá, digamos, compará una con otra. Vos tenés o empotrado articulado o empotrado libre. ¿Cuál va a ser más desfavorable? El empotrado libre, porque no se hace de 2 el coeficiente. Se hace de 2. Entonces, Claro. vamos a la fórmula de P crítico. ¿Qué sería más desfavorable? El que tiene un valor de cuánto en él. El que tiene mayor o menor valor. El que tiene mayor sería, porque tendrías una P crítica más chica. Claro. Si vos tenés una Claro. P crítica más chica, te quiere decir que está más limitado para poder tomar carga con esa estructura. Digamos. Claro, eso sí, sí. Perfecto, eso lo entiendo. Entonces, bueno, vos analizando los dos casos, al tener empotrado libre, digamos, perdón, volviendo al caso anterior, estábamos con el plano, en I veíamos que se deformaba con una longitud de 0,7. Y en el empotrado libre tiene una longitud de 2. En el caso este que yo les expliqué, bueno, no era una sección uniforme y tenía diferentes momentos momentos de inercia en I y en Z. Que bueno, no me acuerdo cuál terminó siendo la más desfavorable. Terminó siendo en el eje Y. Pero la vinculación, si uno solo mira la vinculación, lo más complicado estaba en Z. Claro, entonces, Por eso, profe, con esto que deducimos de acá, que uno tiene que usar el K cuando va a calcular el P crítico, hacia la dirección en donde se va a mover la barra, claro, si sí. nosotros vamos al al ejercicio número 4 que presentó Alejandro la otra clase, estaría mal. El ejercicio 4, el que es el de la planchuela. A ver.
Porque ahí sí están cambiados los K. Sí. Yo no tengo, estoy agarrando mal el ejercicio. A ver, ¿querés que lo busque yo? Porque no Déjame lo- compartir a mí y Dale, yo lo busco. dale. Profe, Ahora llego con él. Entonces, ¿este es, Agustín? Sí, profe, es exactamente eso. Perfecto. A ver. ¿Que Alejandro le mostró esto? ¿Le resolvió, le explicó con esta Sí, le resolución? explicó con esto. Ujú. Sí, con eso. sí. Bueno. A ver. Entonces, entiendo que en el plano ZX la barra está empotrado libre. ¿Eso están de acuerdo? Sí. O sea que tendría que ser de 2. Sí, ya ahí Sí, entendí que lo sería estoy este de diciendo, acá. están invertidos los valores de L, de K, digo. K por L, ahí te dice que en la flexión en el eje Y es 2L como si estuviese libre, y si te fijas en el dibujo está en Z. Ah, está bien. Por El valor de eso la K. confusión. Ah, Sí. Claro. mal ahí De en eso Sí, surgió, sí, tienen razón, tienen razón. Ah, está bien. Bueno, están estudiando, está bien. de eso surgió la confusión la clase pasada, profe, porque vimos estos valores y deducimos que el K tenía que ser a través del Claro. eje que giraba, no del que se desplazaba. Y ahora es al revés. O sea, ahora está bien. Ahora entiendo por qué. Entonces ahí en lugar del 2 iría el 0,7, ¿no? Que Exactamente. vení. Bien. Claro. Sí, sí. Lo que sí ahí tengan cuidado, fíjense bien cuál toman como B y cuál toman como H, así, ¿se acuerdan que había que corregir ahí porque estaba genéricamente como B por H al cubo y habría que poner uno de los dos como H Claro. por B al cubo? Al revés, está bien. Sí, sí, no tomen esa resolución ahí, no. Y en I, para calcular el P crítico, el momento de inercia que puso ahí es el respecto al eje Y, ¿no? No. De A nuestra ver. Cuando sé planchuela. la deflexión en el eje Y, ¿qué tenés? Ahí Empotrado. para mí es H por B al cubo sobre 12. Pará, pero ¿en qué eje estamos? En el I, ¿no es? En el I. Vos preguntaste Claro. el pandeo en el eje Y, está bien, tenés el coeficiente de 0,7. Ajá. Entonces, Entonces El es como momento de dijo inercia. Carlos. entonces vos tenés H que por ver el B al momento H por B al cubo, está bien. Sí, sí. por 12. Bueno, está así a propósito para que se planteen todo este tipo de cosas. Ah, ¿no sería B por H al Y cubo? podamos escucharlo y hablar con ustedes. Porque si no, ¿Qué a dijo ver, dale. Marcos? ¿No sería B por H al cubo? No, porque pensá, ¿no? No. Que nosotros estamos viendo la deformación o el pandeo en el eje Y, ¿no? Ahí tenemos Sí. ahí está el dibujito, si lo podés ver abajo, que es de 0,7 la longitud elástica, ¿no? Ahora, Ujú. subimos un poquito. ¿Subo? Mirá cómo tenés la barra ahí. Tenés la sección más corta, más de menor valor, por así decir, va en el eje Y, que es el que vos estás analizando. Entonces, el momento de inercia, para evitar que se te doble, se te flexione esa barra, va a ser el momento de inercia con respecto a Z. Entonces, el Claro. momento de inercia con respecto a Z, ahí se invierte. Ya H no es B ni B es H, digamos. Vendría a ser, en realidad, vos mantenés esa convención y decís H, que es la base, por la altura, que ahora la altura va a ser B, no H. Ajá. Entonces, es H por B al cubo sobre 12. Bien. Sí, sí, ahí lo veo. ¿Quedó claro? Sí, entonces ahí habría que cambiar también. Sería lo que me dijeron ustedes, B al cubo por H. Siguiendo la referencia de nuestra planchuela, ¿no? Ahora, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Por qué B al cubo por H? Porque es lo que estuvimos hablando recién. No, está Ahí bien. en el- Lo que dice Marco es que utilizando la terna, digamos, tenemos que poner B
B por H por B al cubo sobre 12, y abajo donde dice 2L pone 0,7. Y entonces ahí encontrarían la fricción. Está bien, sí, está bien. No te entendía, Marcos, disculpa. No, está bien, está bien. ¿Quién es el que está rayando ahí? ¿Yo no fui? Dieguito. Soy yo. Sos un crack, Diego. Bien. Bueno, entonces ahí creo que ahí está saldada la duda, digamos. Perfecto. Gracias, Bueno, estuvo Profe, bueno, ¿Sí? profe, tengo una duda en el ejercicio 7. Si podemos verlo. El del motor, con los dos engranajes, me parece que era. Diego, el experto en cosas que Torsión. giran y torsionan. Sí. No sé. Ese, profe. Ah, Sí. claro, ese, exactamente. Yo lo planteé, para arrancar el ejercicio, lo planteé como si fuese claro, es una barra, pero como si tuviera diferentes momentos en los diferentes puntos, en C, en B y en A. Y lo que hice fue hacer como un diagrama de momentos también, como hacíamos con las barras antes, para saber cuál es el momento máximo al que va a estar. Hiciste algo de esto, ¿sí? Tenés para Claro, exacto. compartir ahí la. Ah, está bien. No, pero el ¿Está bien diagrama ahí, de Diego? momentos ¿Ahí te sería. alcanza? Sí, igual más o menos entiendo. Es más, estaría bueno si él puede mostrar No, es que no, ahí profe, no el lo tengo en diagrama. la pantalla. Está bien, está Pero, bien. Pero hiciste un diagrama con momentos torsores a lo largo de los puntos entre A y B y entre B y C. claro, ¿Y cómo te quedaron esos diagramas? me quedaron rectos, constantes. Constantes. Ok. Claro. Y Uno bueno, mayor depende que el hacia dónde otro. gira. Sí. Pero, Ajá. por ejemplo, entre C y B me da el correspondiente a 150 HP. Y entre Sí, B y A es lo de 150 más los 125. claro. Está bien entonces. Y a lo último lo que terminé planteando es, porque a uno le pide que la deformación entre A y C sea de 1,5 grados. Sí, Lo que terminé planteando es que la deformación entre A y B más la deformación entre B y C, o sea, la rotación, sí. cumpla esos 1,5 grados. No sé si estaría bien el planteo. Claro, está bien porque vos la deflexión total al final la tenés por la suma de las dos deflexiones. Como tenés momentos torsores distintos, vas a tener deformaciones específicas distintas. Claro. Claro, por eso. Exactamente eso es lo que estuve deduciendo. Sí, está bien pensado. Ah, bueno. Bueno, era eso, profe. Gracias. No hay problema. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? Profe, ¿me escucha? Sí. Yo tengo una consulta con el ejercicio 6 de STP también. El de la tensión tangencial máxima de torsión. No tengo el inciso acá, pero era el 6. El anterior Carlos, ¿estás ahí? Creo que se le congeló a Carlos. ¿Carlos? Hola, Carlos. No, de última ahí dejá de compartir de la claro. pantalla y compartí vos, así podés seguir. Sí, pero... acá está. Ahí. A ver... Segundo. Ahí. ¿Ese? Sí, es. Ahí. Mi duda es que
como es una sección abierta, el perfil ese, lo planteé como que es una sección abierta, pero cuando voy a la ecuación, para sacar el JT sería que es 1/3 de la sumatoria por las longitudes medias por el espesor al cubo. Teníamos eso, yo voy a copiar la teoría. Sí, esperando que busco la tabla de... No, no estoy encontrando la tabla. Bueno, no, sí, me decías que es una sección abierta. Sí. Sí. Y creo que pide la tensión máxima, me parece. ¿Y dónde se va? Necesito el JTS y no sé cuál sería la longitud media. La longitud de la línea media esa, la que tengo que usar. Porque lo que hice yo fue como separar ese perfil en 3 secciones. Que no sé si está bien. ¿Me podés esperar un segundito? Tengo que... A ver. Hola, se me cortó internet acá en casa, no sé, ¿están todavía en línea? Hola Carlos, sí, ahí justo le sonó el teléfono a Juan. Ah, bueno. Estaban haciendo una consulta del ejercicio 6 de torsión del perfil IPN. Tenían ahí una duda con, decías, la longitud de la línea media y ¿cuál otra? No, esa. ¿Cuál sería mi longitud de la línea media? Porque lo que ¿Cuál hice sería la yo, línea media? La línea media es la línea media del espesor. claro, pero yo acá lo que hice con el IPN lo separé como en 3 secciones, porque tengo 2 diferentes espesores para las secciones que serían las de arriba y las de abajo. Y la del medio, que se llama alma, creo, no sé cómo se llama. Sí, Alma. Entonces ahí tengo 2 diferentes espesores y bueno, los separé así, en esas 3 secciones. Y la longitud de la línea media no tenía mi duda de cuál usar. O sea, si vos trazás una línea en el espesor, por los puntos medios del espesor, sí, de todo el perfil, sin separarlo ni siquiera, vas a tener una I también, pero de líneas. pero ¿qué sería la altura? La altura no, la altura menos el espesor, menos el espesor sobre 2 menos el espesor sobre 2 en el alma, y después sí la longitud del ala. A ver si te puedo mostrar acá. El apunte este, ¿lo viste? Estas son las líneas medias. Sí. Por ejemplo, ahí mi longitud de línea media sería B1 Sí. y B2 B3 y y B2. B3. Claro. Claro, Claro, claro. no, había hecho eso, pero tenía duda. No sabía si estaba correcto. Está bien. Pero bueno, era esa solamente la consulta. Gracias. Hola, profe, una consulta. En ese ejercicio, eh, la línea media puede ser que te dé 2 metros, la longitud de todo el perfil. A ver, no tengo los datos acá a mano.
no lo resolví. ¿Uno tiene ahí el TP a mano? ¿Para compartirlo? Ahí mando el enunciado por acá, sí, por el chat, si no. A ver. Es un IPN 30, dice. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces deberían fijarse cuáles son las dimensiones en la tabla de perfiles normales. Claro, sí. Tiene 300 milímetros por 125, ¿puede ser? Puede ser. O sea, 3. Perdón, tengo la perra ladrando acá atrás. Sí, IPN 30 son 300 milímetros de alto. ¿Por cuánto me dijiste de ancho? 125. Bueno, en base a esas medidas es que vos tenés que sacar la longitud de la línea media. Es para la sección. Ah, bien. Entonces no te puede dar 2 metros y algo, como me dijeron. Ah, está bien. ¿Y cómo sería el cálculo para sacarla a la línea media? Porque me equivoqué entonces. A ver, te pide la longitud de la línea media. Dijimos que la línea media era, como les mostré recién en la imagen, la línea que pasa por el entremedio de los, o sea, por el punto medio del espesor. Sí. Entonces Sí. habría que sumar la longitud de las líneas resultantes que te quedan. Si haces el dibujito te tiene que quedar... Disculpame, digo, Sí. que viste que se me corta y recién volvió a entrar. ¿De qué perfil están hablando? Un IPN a torsión. Ah, bien, y que le pide la línea media. Claro, y ellos me preguntaban por la longitud de la línea media. Ah, bien. Y lo más fácil, dibujan en el AutoCAD, le hacen un offset sí, a mano y encuentran con una regla lo miden, digamos, y si no, lo dibujan en el AutoCAD, eso es lo más fácil, digamos. Discúlpeme la desprolijidad, creo que a Marcos, discúlpame, lo tuve que abrir porque tengo un problema con las cañerías y bueno, justo No, está ahora bien. vino. No pasa nada, pero por eso la línea media o sea, no va a cambiar los resultados, más 1 milímetro más o menos. Ah, está bien. Bien, bien. La voy a ver bien entonces, eso. Gracias, profe. Dale, Marcos. Fíjense igual ahí que en el apunte está explicado. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra consulta? Hola, profe. José Franco. ¿Qué tal? Volviendo al 6, ¿se podría usar el JT que está en las tablas comerciales para ese IPN? Claro, pero el momento polar es la suma del X y el Y, o sea que eso lo puedes sacar fácil. No, porque en la tabla había una parte que decía JT y ese es el que usé para ponerlo en A ver, ¿y tenés la tabla en la computadora? ¿La puedes compartir? no lo tengo, lo saqué del celu. Cuidado que hay La tabla veces... debería decir que representa cada coeficiente. Pero el momento polar, ustedes saben que es la sumatoria del X, del momento en X o en Y y en Z, con la conversión que tenemos. O sea que ese lo pueden calcular fácil. Es la suma de los dos valores nada más. No necesitas usar otro valor de la tabla. Y si lo tenés en la tabla, como vos no sabés lo que te estoy diciendo, podés sumar y fijarte que tengas el mismo valor. Claro. Así que ahí lo puedes resolver, Franco. Sacate ahí, mira, yo como no he visto tu tabla, pero hace eso, sumar los dos valores de referencia básicos y fíjate a ver si
el que estás tomando vos es el que corresponde, porque muchas tablas a veces tienen otros coeficientes o toman de referencia, o usan otra nomenclatura, entonces, bueno, hay que fijarse qué es lo único, qué es lo que estás usando, digamos. Sobre todo en las unidades y demás. Claro, porque en ese me decía JT igual a módulo de torsión de la sección. Claro, pero el módulo de torsión es otra cosa. Ah, bien, entonces. Bien, entonces estaba mal ahí. Claro, tenés que fijarte, es otra cosa, es otro parámetro que usás para hacer otras verificaciones. Entonces vos tenés que usar el momento polar, que es la suma del X más Y, eso es sencillo. Entonces ahí, con la tabla, con cualquier tabla lo vas a poder calcular fácil. Bien, y después para calcular el θ necesitamos el G. Y ahí, Claro, el módulo ¿cuál transversal. usamos? Claro, Y el del ahí. acero que esté usando. Bien. Fíjate si mira, yo creo que, a ver, dame un segundo. Yo te digo el del F24. Dame un segundo. Si después ves el video, yo creo que lo digo todo. Profe, disculpe, el JT no es lo mismo que el polar, me parece, justo en la torsión de flop. Sí, no sé lo bien que me preguntó, pero el momento polar es la suma del X más Y. Claro, pero en la tensión de flop te pide el JT, el que se calcula como un tercio por la sumatoria de la línea media por los espesores al cubo. Está bien, ese sí es otra cosa. Que no es el mismo, claro, no es el mismo que el de la tabla, digo. Claro, por eso, el de la tabla lo puedes armar vos, el polar, y el otro lo tienen que calcular con lo que estaban viendo recién con Diego, o sea, o usan algún método gráfico, lo dibujan en el AutoCAD, como sea, pero no les va a cambiar, no va a haber un gran cambio, digamos. Bueno, chicos, no sé, ¿tienen alguna otra duda? Yo creo que Juan Pablo ya está bien por lo que vivimos hoy, ya van a ser casi 2 horas que estamos acá conectados y ya podríamos dar por finalizada la clase. El lunes tienen, no recuerdo bien cuál es el esquema programado, pero bueno. El lunes creo que tienen teoría con Anabel, sí. Así que traten de plantear el práctico cosa que cuando nos encontremos de vuelta podamos plantear las dudas, digamos. Yo creo que les planteé el ejercicio más difícil que tienen, respecto a que tiene un tema que todavía en teoría no vieron, digamos. Así que ya creo que el práctico lo podrían resolver, digamos. Así que yo creo que podríamos cerrar la clase ahora acá y vernos en la próxima. ¿Les parece? Gracias, profe. Saludos. Saludos. Dale, nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Buen fin de. Chao. Buen fin de. Saludos.